Escuche, el secreto de la vida no consiste solo en existir. Hay personas que solamente existen, sino en saber quién gobierna tu corazón. La vida cristiana es un camino que requiere de conciencia, de dirección y sobre todo también de dependencia en Dios para alcanzar la victoria espiritual. Vayamos al pasaje entonces de Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, que dice lo siguiente. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Israel venía saliendo de Egipto y se le opone a Amalec en el desierto. En 1 Samuel 15:2, si usted recuerda, Dios le dijo al profeta Samuel que vaya y le diga a Saúl que presente batalla contra Amalec, porque Dios se recordaba de lo que había hecho Amalec contra Israel. ¿Y qué era lo que había hecho? Se le había opuesto, se le opuso a Israel. Y Gálatas capítulo 5, verso 17, nos dice que la carne se opone al espíritu para que nosotros no hagamos lo que realmente queremos hacer, que es ser direccionados por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Amalec es símbolo entonces de la carne. Así como la carne se opone, también Amalec se opuso a Israel. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Gloria al Señor. En el relato de Amalec en el desierto encontramos una enseñanza profunda. La victoria de Israel dependía, si usted ha leído bien, dependía de esa conexión constante con Dios, simbolizada justamente por los brazos levantados o extendidos de Moisés. Cuando los brazos de Moisés caían, la derrota llegaba. Cuando se mantenían firmes, la victoria era segura. Esto nos recuerda que nuestra lucha contra las obras de la carne también está estrechamente ligada a nuestra relación con Dios y su poder en nuestras vidas. Cuando la relación que tenemos con Dios mengua o decae, gana la carne, actuamos en la carne. Cuando estamos estrechamente relacionados con Dios, no hay carne que pueda con nosotros. Amalec en esencia entonces representa la obra de la carne, aquella tendencia que nos alejan de la voluntad divina y buscan gobernar nuestra vida. Vivir guiados por la carne puede traer consecuencias devastadoras en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo emocional, inclusive en la parte física. Por eso hoy quiero definir qué significa ser carnal según las Escrituras, explorar las consecuencias de vivir en esa condición y en tercer lugar quiero ofrecer la solución bíblica para vencer las
y vivir en el Espíritu. Con eso en mente, vamos a iniciar entonces nuestro análisis con la primera pregunta esencial. Si quiere anotar, ¿qué es ser un carnal? Según las Escrituras. ¿Se entiende, no? ¿Qué es ser un carnal según las Escrituras? No sé si alguna vez te dijeron, no seas carnal. O alguien te dijo, estás actuando en la carne. Bueno, yo lo que quiero hacer en primer lugar, definir bíblicamente qué es andar en la carne, qué es ser un creyente carnal. Ser carnal es vivir siendo guiado por los deseos de la carne, en lugar de vivir guiados por el Espíritu Santo. Es decir, actuar por impulsos, actuar por nuestras pasiones, que casi siempre son bajas nuestras pasiones, por nuestros sentimientos, es decir, actuar por nuestros sentimientos es ser carnal, actuar por los deseos egoístas y actuar en oposición a la voluntad de Dios. Cuando uno hace algo contra la voluntad del Señor es ser un carnal. Entonces, el que sigue los impulsos de la carne pierde el rumbo de su vida, pero el que camina bajo la dirección del Espíritu Santo siempre va a hallar la verdadera dirección espiritual. Amén. Hace unos días tuve un problema con el auto. Veo que usted puede tener un auto viejo, tiene problema. Tiene auto nuevo, también tiene problema. Tenía un problema que en realidad lo podía dividir en dos. Primero, que era como que se me andaba en 3 cilindros. Y en segundo lugar, sentía un olor tan fuerte a nafta dentro de la gabina que digo, bueno, rompí el caño de escape por causa de que, bueno, hay montículos de tierra por todas partes, están haciendo las cloacas en nuestro barrio, y digo, bueno, le pegué a un montículo y agujereé el caño de escape por el olor que sentía a nafta, que en realidad era medio raro el olor a nafta. Entonces acudí a mi mecánico. Veo que uno va al mecánico y tiene que hacerle caso al mecánico, ¿no? Si no, no acude. Pero antes de ir al mecánico fue el que arregla el caño de escape, porque le dije, voy a sacarme de encima lo primero que quiero saber si el caño de escape está agujereado. Fui al que arregla el caño de escape y me dijo, no, el caño de escape está perfecto, perfecto. Así que por este lado no tiene nada más que buscar. Sentía ese olor a combustible, entonces el mecánico me hizo una pregunta de rigor. Me dijo, ¿dónde compra usted combustible? Entonces le dije dónde compraba combustible, dónde cargaba combustible. Me dijo, no vaya más a ese lugar, porque en ese lugar el combustible no es 100% seguro. Entonces, claro, él me cambió el cable y las bujías, el auto andaba en 4 cilindros, pero también él mismo sintió justamente ese olor a combustible, y que me dice, lo que usted siente no es olor a nafta, es olor a queroseno. Y ahí caí, sí, realmente era el olor ese a queroseno. Entonces, claro, los inyectores tiran nafta, pero no alcanzan a quemar totalmente la nafta que yo le ponía, y el queroseno largaba ese olor al punto que se empastaba y creaba toda una situación bastante fea, y me di cuenta que los inyectores estaban como iban a necesitar un tratamiento si no tomaba otra decisión. En otras palabras, el combustible que yo le ponía hacía que el auto no rindiera como realmente tenía que rendir. Es decir, que es un gran tema la calidad de combustible que le metemos en el tanque para que el auto funcione. Lógicamente que por varios lugares en el auto dice usar con nafta premium. Por ahí me lo debe decir, ¿no? Usar con nafta premium. Y yo, como no tenía catalizador el auto, le ponía nafta común, nafta super. Y se ve que a la nafta super también la refinan un poco con el tema de queroseno. Fíjese todo el panorama de no usar el combustible que realmente tiene que llevar el auto. ¿Cómo afecta, no?
Mi pregunta en esta noche es la siguiente: ¿qué tipo de combustible utiliza usted? Porque cuando uno carga combustible es para que el auto tenga energía, justamente se produzca una energía necesaria para que se pueda movilizar. Mi pregunta entonces es la siguiente: ¿qué tipo de combustible utiliza usted para obtener la energía necesaria que le permite a usted diariamente movilizarse? Si usted fuera un auto, ¿qué combustible le pone adentro? ¿Acude todos los días al surtidor carnal para que le llene el combustible? ¿Sabe cómo va a andar si usted se llena de ese combustible carnal, ¿no? Le puse carnal para decirlo como lo dicen algunas películas, ¿no? O sin dudar usted va al que le suministra el Espíritu de Dios y se llena el combustible usted del Espíritu Santo de Dios. ¿Con esto qué significa? Que nuestra vida puede estar todos los días o llena de ese combustible carnal y de esa forma vamos a andar, o también puede llenarse del Espíritu Santo y va a andar a la manera que Dios quiere. Amén. Permítame hacerle algunas preguntas solamente con el deseo de reflexionar. Número 1, sus decisiones, las decisiones que todos los días toman, ¿están basadas en la palabra de Dios o en sus emociones? Porque si uno define lo que es carnalidad, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con lo que sentimos en ese momento. Son contrarias a la voluntad de Dios. Voy a ir un poquito más al hueso. ¿Te la aguanta o no? ¿Sí? ¿O no? Si no, no digo nada. Porque algunos me quieren apedrear después. Vamos a suponer que estamos día miércoles, día de culto de oración. Y usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted decide según el Espíritu o decide según la carne? Me dijo una hermana esta mañana, dice, pero pastor, dice, hace mucho frío. Y yo sé que ella se levanta para ir a trabajar igual. Haciendo mucho frío o no, ¿no? ¿Por qué decidimos? ¿Según la carne o según el Espíritu? Y esto tiene que ver todos los días. ¿Permite que sus sentimientos dicten su conducta? ¿Puede reconocer algún área donde la carne lo domina totalmente? Y usted dice, tengo que pedirle ayuda a Dios en esta área, porque acá me veo dominado. Porque acuérdese que usted tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. Hay veces que la voluntad está siempre tirando hacia la carne. Usted decide siempre contra las cosas de Dios, piensa contra las cosas de Dios, a veces siente cosas que realmente no debería sentir, porque está dominada por la carne. Y hay algunas referencias bíblicas que le quisiera dejar para que nuestra definición tenga que ver con lo bíblico. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, que dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está Amalek, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vayamos a otra referencia en la palabra. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, un pasaje bastante conocido. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Recién vimos que los que son de las carnes no pueden agradar a Dios porque piensan constantemente en las cosas de la carne. Pero vayamos al capítulo 5, verso 19. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son, Pablo hace como un listado: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia. Pablo presenta en primer lugar las obras de la carne que tiene que ver con la parte sexual. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Después es como que ingresa a su lista la parte espiritual. Dice idolatría, hechicería. Y después la relación que uno tiene con el prójimo, con el que está al lado nuestro. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si usted a una persona que le ve haciendo todas estas cosas le dice carnal, ¿está bien dicho o no? Y la persona que anda en enemistades, pleito, celo, ira, usted le dice carnal, ¿está bien dicho o no? Bien, pero no le diga. Porque si anda en la carne va a recibir una manifestación de la carne. ¿Se entiende? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras y orgías, que son los pecados contra uno mismo. Dice, y cosas semejantes a estas. Como que Pablo deja una puerta abierta diciendo, seguramente alguna me olvidé, porque la lista es tan larga que dejo la puerta abierta para que ustedes entiendan. Cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, son evidentes. Ustedes ya saben qué es andar en la carne. No hace falta que le diga, son muy evidentes y se lo enumera y lo detalla para que ellos se den cuenta. Vayamos a otro pasaje en Colosenses 3:5, un poquito más adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Gloria al Señor. Qué interesante, ¿no? Esta declaración que hace Pablo aquí en este lugar. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque no sé si alguna vez pensó o lo hizo, y le aseguro que no va a haber ningún resultado. Si usted quiere echar fuera el demonio de la carne, no existe el demonio de la carne. Usted quiere echar fuera los demonios que recién pareciera que leíamos así en esa lista, eso es carne, no es demonio. Y se va a quedar difónico queriendo echar fuera esos demonios y no van a salir porque es carne. Es carne. ¿Y qué hay que hacer con la carne, pastor, entonces? Para que uno obtenga victoria. Bueno, acá dice la palabra haced morir. Haced morir. ¿Por qué? Porque 2 por 3 quiere vivir de vuelta eso. Bueno, usted hágalo morir. ¿Y cómo hace usted morir a alguien? Matándolo de hambre, ¿no? En el caso de un gran predicador del siglo pasado lo ilustró de esta forma, ¿no? Dice que tenía un amigo allí en el Polo Norte, un esquimal, que siempre ellos apostaban, claro, no tienen muchas cosas que hacer en el Polo Norte y se ponen a hacer pelear a los perros. Y ahí, el que apostaba, que era el dueño de los perros, siempre ganaba. Él tenía un perro blanco y un perro negro. Y decía, bueno, apuesten, porque lo hacía pelear a los perros. Y siempre ganaba el dueño del perro. Él tenía un perro blanco y un perro negro. Apostaba al negro, ganaba el negro. Apostaba al blanco, ganaba el blanco. Entonces le pregunta, che, ¿cuál es el secreto que siempre ganás? Y le dijo, muy fácil. En la semana, al que yo quiero que gane, lo alimento muy bien. Y al que quiero que pierda, lo mato de hambre. Así que cuando se van a enfrentar, ¿quién va a ganar? El que está mejor alimentado. ¿Sí? Y en la semana, ¿quién gana en tu vida? ¿El perro blanco o el perro negro? ¿Quién va a ganar? El que esté mejor alimentado. Si yo alimento bien fuerte con la palabra de vida y me congrego regularmente y oro como corresponde,
y estudio la palabra y sirvo al Señor, le aseguro que el hombre espiritual gana siempre. Pero si usted no hace morir las obras de la carne y alimenta las obras de la carne con las cosas que usted todos los días sabe cómo se alimenta la obra de la carne, con el celular, con la computadora, con el chisme, la calumnia, vio que ahí dice adulterio, fornicación, bueno, todo eso come la carne. ¿Qué más? Pleitos, celos, ira, contienda, enojo, maledicencia, todas esas cosas. Y cuando menos se da cuenta, el carnal está bien fuerte y el otro está muerto de hambre, porque no se toma el tiempo para alimentarlo. A la hora del choque, porque ¿cuándo chocan? Cuando usted tiene que decidir. En las decisiones que usted tiene que tomar a diario, siempre va a ganar en su vida el que mejor esté alimentado. La Biblia nos habla justamente de un caso de un hombre carnal. ¿Quién es el carnal en la Biblia? Pedro. Pedro antes de Pentecostés era carnal. Usted ve la lectura bíblica, él siempre hablaba antes que todo. Él hablaba y después pensaba. Era la voz del grupo. Él decía, cuando Cristo dijo, fíjense, tengan cuidado, estén velando y orando, que me van a tomar, me van a llevar arrastrado. Y él dijo, no, Señor, ninguno de nosotros te va a dejar, todos daremos nuestra vida por ti. Y le dijo Pedro, no, y se puso a contradecirlo al Señor. Y el Señor le dijo, no, Pedro, mira, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, Señor, y se enojó. Porque el carnal se enoja. ¿Cuánto dicen amén? Andar en la carne, entonces, es sinónimo de andar débil. Repito este concepto que quiero que le quede. Andar en la carne es andar débil espiritualmente. Cuando el Señor fue a orar en el Getsemaní, lo tomó a Pedro, lo tomó a Juan y lo tomó a Santiago. Le dijo, oren por mí, necesito que ustedes me ayuden en oración. Y a un tiro de piedra, el Señor fue y oró. Cuando volvió lo encontró durmiendo. ¿Y qué le dijo? Oren, lo despertó, oren. No entren en tentación, porque la carne, es decir, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, andar en la carne es andar en debilidad. Cuando usted anda en la carne, anda débil. ¿Y qué le pasa? Lo que le pasó a Pedro. Pedro le negó a Jesús. ¿No le pasa a usted que cuando está en la carne, está débil, y bueno, un compañero le pregunta, che, ¿qué hiciste el fin de semana? Yo fui a bailar, tomé, chupé. ¿Vos qué hiciste? Y usted se pone todo rojo. Porque no quiere decirle que fue el culto. Está débil. ¿Qué hiciste? Y usted le dice, yo también tomé, fumé. Y ya mintió. El que anda en la carne anda débil. No tiene fuerza para confesar a Cristo. ¿Qué es el Señor? Como Pedro, tuvo temor, fue cobarde, pero un Pedro lleno del Espíritu Santo como en Pentecostés se levanta entre una multitud y le dice, ese Cristo que ustedes crucificaron envió el Espíritu Santo y esto es lo que sucede. Y se puso a predicarle la palabra y ganó 3.000 almas para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese lo que es andar en la carne y lo que es andar en el Espíritu. Andar en la carne le negamos al Señor. Pero usted no solamente lo puede negar frente a los compañeros de trabajo, lo puede negar en su casa, comportándose como un, casi digo demonio, pero de esa forma lo niega. Comportándose mal, deshonrando a Cristo. Lo puede hacer quedar mal al Señor aun cuando nadie lo ve. Y usted dice, total nadie me vio. Y nunca mira para arriba, ¿no? Sí, siempre el Señor lo ve. Siempre lo ve el Señor. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dijo el apóstol Pablo. Vayamos a examinar la evidencia entonces bíblica del carnal. Hay ejemplos bíblicos
en la palabra del Señor de hombres que actuaron en la carne y les fue re mal. El primer ejemplo es Saúl, en 1 Samuel capítulo 15, cuando Samuel le manda justamente le da una orden de parte de Dios para que destruya a Amalek. Saúl desobedeció a Dios actuando en la carne. Claro, Samuel se tardaba para ofrecer el sacrificio a Dios. Y Saúl mismo agarró, emprendió el sacrificio y dice: el pueblo va a desertar, se me va a ir, no voy a tener ejército. Hizo lo que no tenía que hacer. Lo primero que hizo andando en la carne, se autojustificó de su pecado. Como diciendo: Samuel, te salvé las papas, porque fíjate que vos no llegabas, no tenés reloj, ¿qué te pasa? Tuve que hacer esto para que el pueblo no desertara. Es decir, comenzó a justificar su pecado. Andar en la carne es andar en el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo te dice: no me hace falta ni Dios, no me hace falta nadie, yo me la arreglo solo. Saúl se la arregló a solo y así le fue. Pecó de autosuficiencia. ¿Sabe qué pasa con el carnal? Saúl perdió el reino porque permitió que la carne tomara el control, priorizando su parecer sobre la palabra de Dios. Allí, en ese lugar, perdió el reino por carnal. De ahí en adelante actuó en la carne. El Espíritu Santo inclusive lo dejó y comenzó a ser atormentado por demonios, espíritus que lo atormentaban. ¿Quién más anduvo en la carne? El pueblo de Israel en el desierto. Anótelo para leerlo en casa. Números capítulo 14 es un pasaje clave en la vida de Israel. Números 14. Llegaron a la frontera. De ahí en más tenían que conquistar todo lo que Dios ya le había prometido. El tema fue que eligieron 12 espías para ir a ver por dónde entrar, qué era lo que la tierra ofrecía. Fíjense las ciudades, por dónde realmente podemos atacar. Le dio como una estrategia: vayan y hagan esto. Pero claro, cuando llegaron los 12 espías, 10 de ellos dieron un mal reporte delante del pueblo. Los acobardaron. Le dijeron: todo lo que Dios prometió es así, exactamente como Dios dijo. Y le mostraron: fíjense en la uva. Un racimo de uva lo tenían que traer entre 2. Realmente fluye leche y miel. Pero no sé si por la uva o por qué, hay gigantes allá. Y ellos nos miraban como si nosotros fuésemos langosta. No sé cómo hicieron los espías para meterse en el pensamiento de los gigantes y dar ese reporte. Porque vio que el que anda en la carne también habla por los otros, por los demás. Inventa cosas, miente, no le cree a Dios. Entra en la incredulidad. Eso es andar en la carne. Actuar según la carne. Actuar según sus sentimientos, sus emociones. Dudaron de la promesa de Dios. Acto seguido se quejaron. Y ahí nomás dijeron: bueno, hay que lincharlo a Moisés y al que se oponga a Aarón, vamos, y se aparece la presencia de Dios. Y cuando se aparece Dios, agárrese. Dios dijo: solamente Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. A estos 10 hay que colgarlo. Como muestra del mal testimonio, me hicieron quedar mal delante del pueblo. Miren lo que sembraron. Todos las personas de 20 años para arriba van a morir en el desierto. 40 años hasta que murió el último. Recién pudieron entrar. Cuando Dios dice una cosa, Dios no miente. Amén. Pero actuaron en la carne. Qué tremendo es cuando una persona o un pueblo, ¿no?, viene con todo, viene haciendo buena letra. Me ha pasado muchas veces, hermano, que hay veces que le he querido dar un lugar a un obrero y justo cuando le iba a dar lugar, se cae el obrero. Y la venía luchando lindo, asistía a los cultos,
ayunaba, oraba, daba buen testimonio. El día que le iba a decir, mira, ¿qué te parece si te doy oportunidad como para dar testimonio o testificar del Señor? Ese día, justo al borde de la grandeza, se echa a perder. Eso fue lo que le pasó a Israel, por darle lugar a la carne. Por darle lugar a la carne. Lejos quedó la tierra prometida de ellos. Y otro caso muy parecido de andar en la carne, cómo la carne echa a estropear todo, arruina todo. El rey David. El rey David había conquistado todo lo que se podía conquistar. Se le ilustra de esta forma, ¿no? Y un día, cuando él tendría que estar extendiendo los extremos y poder conquistar más tierra para Dios, se quedó en el palacio a descansar, cuando los otros reyes estaban peleando. Y le dijo a Joab, anda y pelea vos. Y Joab, general de él, dice, vamos a conquistar más tierra, más territorio. Pero, ¿qué hizo David? Se quedó en el palacio y se fue a la azotea, y allá arriba empezó a cruzar los brazos y a mirar. ¿Vio cuando uno no tiene nada que hacer? Pero hay mucho por hacer, ¿no? Pero uno está ahí de vago. El ocio es el combustible mejor que puede utilizar el diablo en la vida de carnal. Cuando uno no hace nada, ¡qué peligro! Ojalá se pueda encender en usted esa luz roja cuando usted no está haciendo nada y está en tiempo de ocio. Es un peligro. Puede echar a arruinar su vida, puede echar a arruinar su vida espiritual. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Y qué, pastor? ¿No se puede descansar nunca? No, lo que le quiero decir, planifique su ocio. Planifique hasta su tiempo de descanso para que no cometa errores. Va a descansar, bueno, pero hágalo bien, como corresponde. No esté sin hacer absolutamente nada, porque en eso que estaba así, miró lo que no tenía que mirar. Miró a Betsabé, que era esposa de uno de sus soldados, y la hizo traer, y se acostó con ella, cometió adulterio, y quedó embarazada. Después, él tuvo que ordenar para que lo asesinaran a este hombre, porque lo llamó 2 o 3 veces como para traerlo y que se acueste con su mujer para simular un embarazo, y este soldado dijo no. Y no era del pueblo de Dios. Dijo, no puedo, mientras mis compañeros están peleando allá, yo acostarme con mi esposa. Y hasta borracho era más temeroso de Dios que el rey que quedó sin hacer nada. Lo que es andar en la carne, ¿no? Cómo uno pudo arruinar todo. La carne llevó a David a codiciar, a engañar, a matar. Las consecuencias fueron una grave crisis espiritual y sobre todo una crisis familiar. Porque, ¿qué le dijo Dios? Lo que vos hiciste en oculto, ahora va a pasar todo. Lo que hiciste en oculto va a ser todo público. Pero también Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento, restauración, y fue restaurado. ¿Amén? Porque el carnal puede ser restaurado. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en la carne? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, dice la palabra que no hereda el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos, es decir, los que andan en la carne, no heredan el reino de Dios? Gálatas 5:15, otra consecuencia es destrucción de las relaciones. Lo que tiene como característica el carnal es que se pelea con todo el mundo. Y en la iglesia pasa lo mismo, porque la iglesia está llena de hermanos espirituales y también llena de hermanos carnales, que a veces los espirituales se vuelven carnales, y los carnales por ahí también se restauran y se vuelven espirituales, pero siempre estamos jugando con ese tipo de personas, los carnales y los espirituales. ¿A qué equipo juega usted? ¿Los carnales o los espirituales? Pero a veces estamos acá y a veces estamos allá. Se compra uno con otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se atraen, se hacen amigos.
Usted nunca va a ver en la iglesia a un carnal haciéndose amigo de un espiritual. Y nunca va a haber un espiritual haciéndose amigo de un carnal. No, el espiritual siempre son pocos, pero andan juntos. Y los carnales andan juntos también. El tema cuando están ahí y hay algún acontecimiento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A quién le vamos a dar lugar para cantar, para que nos ministre? ¿Quién tiene la palabra de Dios para darnos? La carne genera celos, envidia, ira, conflictos. Es decir, el carnal lo ve al otro y tiene envidia. Y hace todo lo posible para poder sacarlo de ese lugar porque tiene celos. El que anda en la carne anda en ira, genera conflictos. Es esas peleas que a veces usted dice, ¿cómo puede pasar esto en una iglesia? Hay iglesias que se han arruinado completamente. Hay iglesias que se dividieron justamente por el tema de la ira, de los conflictos. Dice Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo no andaba con vuelta para decir las cosas, ¿no? Le dice, fíjense, ustedes se muerden y se quieren comer uno con otro. ¿Qué otra consecuencia trae vivir en la carne? La pérdida de gozo y paz espiritual. Una característica especial de un carnal: no tiene gozo ni paz en su interior. Lo perdió todo. No es que no lo tenía, lo perdió. ¿Por qué? Porque la carne nubla la percepción y la comunión con el Señor. Andar en la carne te hace perder un montón de bendiciones. Permítame a un pasaje. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener en la iglesia la visita del apóstol Pablo? ¿Le gustaría tenerlo o no? ¿Sí? ¿Le gustaría escuchar al apóstol Pablo, ese que se encontró con el Señor, ese que era fariseo de fariseos? Bueno, le puedo hablar de la conversión, pero también le puedo hablar de un montón de secretos espirituales. Le puede revelar cuántas cosas Dios le reveló allí en Asiria, en Asiria, donde él tuvo su tiempo en comunión con Dios, donde él se le manifestó el Evangelio de la gracia, y le puede hablar de tantas profundidades espirituales. Pero fíjese lo que pasó en 1 Corintios capítulo 3. Dice, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo visitó la iglesia de Corintio, que él mismo la había fundado. Cuando fue y le quiso hablar las cosas de Dios para que ellos puedan crecer espiritualmente, cuando vio y más o menos se dio cuenta cuál era el auditorio al cual tenía que él enseñar, los miró y los miró, sacó un poco cuenta, discernió y dijo, son todos carnales, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a hablar de las profundidades espirituales si están en celos uno con otro, se pelean, están? Dice, os di a beber leche y no vianda. Es decir, tenía un terrible puchero para darle, tenía un terrible guiso para darle. ¿Sabe que le tuve que dar? La mamadera. Le di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué le está diciendo? Eran carnales terribles y ahora también siguen siendo carnales. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, andan naturalmente, no tienen vida espiritual. Ustedes que andan de esta forma, y después aclara un poquito más, por si la duda alguno no entiende, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos, no sois carnales cuando ustedes mismos están dividiendo el cuerpo de Cristo, diciendo que tienen gusto por este predicador o por el otro. No, a mí me gusta cuando predica este, entonces vengo. Y cuando no vengo. No, yo no vengo. Cuando el otro predica, no. Usted no hace eso, ¿no? Alabado sea Jesús. Entonces, andar en la carne te da pérdida de paz, pérdida de gozo espiritual,
pero también la limitación de la bendición y la victoria. Cuando uno anda en la carne, anda en derrota. Tendría que andar victorioso, pero anda derrotado, anda cabizbajo. ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo andás? ¿Por qué? ¿Por qué anda mal si en Cristo tenemos la victoria? Sí, pero se ve que el Cristo nuestro no es el mismo Cristo que el otro. Se ve que la consagración de uno no es la misma que el otro. Un típico ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Quién era el ejemplo de carnalidad? Ya lo vimos a Saúl. ¿Cuál es otro carnal? ¿Quién es otro tipo de carne? Que usted lo ve así y dice, este es una falda. Sansón. Sansón es el típico hermano carnal. Usted lo ve en una costilla. Para ponerlo sobre el fuego, ¿no? Este es tipo de la carne. ¿Por qué? Porque él tenía toda la de ganar. Antes de nacer había una profecía terrible que Dios le había dado a su papá, a su mamá, que iba a ser el hombre, que iba a ser el instrumento para destruir a los filisteos. Y le dijo, lo único que no tiene que hacer esto, aquello y lo otro. Porque haciendo eso va a cuidar su voto nazareo, es decir, va a ser una persona consagrada a Dios. ¿Y qué hizo Sansón? Hizo esto, aquello y lo otro. Lo que no tenía que hacer, eso hizo. Eso es ser carnal. No hacer la voluntad de Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, es vivir en la carne. Y como consecuencia, ¿qué pretende que Dios te bendiga? Y Sansón sí, por ahí se ponía y decía, Señor, la última, te pido que me bendigas y me use, y lo revienta a todos estos filisteos. Y venía el Espíritu de Dios y lo ungía y reventaba, porque él nació para reventar filisteos, para matar filisteos. Y bueno, y ahí estaba. ¿Y usted qué dice? Ahora me voy a consagrar a Dios, ahora sí. Era la última, me consagro a Dios. No, se mandó otra macana. Y cada vez peor, porque es como que va superando barreras el carnal. Hasta que llegó un momento en que no se dio cuenta que Jehová se había apartado de él. Y cayó en manos del enemigo. Lo dejaron ciego, fue a parar como esclavo, perdió su libertad. Y fue el juguete del diablo, es decir, el asno reído del enemigo. Eso le pasa al carnal. Pablo, hablando de sí mismo, él decía, yo cuando estaba sin Cristo, también andaba en la carne. Yo confiaba en la carne, me creía superior en estas cosas porque tenía esto, pero al fin y al cabo veo que no sirve para nada. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6 dice que yo, más que muchos, fui circuncidado al 8º día, era de la tribu de Benjamín, y en cuanto a justicia era irreprensible en cuanto a la ley, hice aquello, lo otro, pero claro, cuando se encontró con Cristo dijo, todas estas cosas, ¿sabe qué hago con todas estas cosas? Las tiro al tacho de basura, porque no sirve para nada, con tal de poder ganar a Cristo. Amén, gloria al Señor. Él consideró pérdida todas esas cosas, porque entendió que vivir en la carne limita la gracia y la victoria del Señor. La carne siempre busca su propio interés, busca exaltarse a sí mismo, pero el Espíritu Santo siempre va a buscar la gloria de Dios en nosotros. Amén. Y lo último, vayamos a la solución bíblica. ¿Qué dice la palabra? Haced morir en vosotros la obra de la carne. Haced morir. Le dije, ya le puse el ejemplo, ¿no? De cómo uno hace morir de hambre a uno. Pero acá la clave es que la carne tiene que estar crucificada. Romanos capítulo 8, versículo 13 afirma lo siguiente. Romanos 8:13. Si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros somos llamados a vivir por el Espíritu. Y el Espíritu Santo
para que Él viva y se nutra y se mueva como corresponde, tiene su circuito y sus elementos para que Él pueda funcionar como corresponde con libertad dentro nuestro. Pero la obra de la carne limita la obra del Espíritu. Este proceso requiere de una decisión activa y constante de morir a los deseos carnales y vivir en santidad según el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo hago esto, pastor? Bueno, en primer lugar, lo que usted tiene que hacer para hacer morir la obra de la carne, reconocer y confesar. Sencillito. Reconozca y confiese su pecado. Admita las luchas que usted tiene y entréguese al Señor. Porque si usted no admite que está mal, que está enfermo, vamos a suponer que usted va al médico. Y el médico le pregunta, ¿qué lo ha traído acá, señor? Nada, yo estoy re bien. Pero, ¿para qué pagó el...? Dígale qué es lo que usted está padeciendo. No, yo estoy re bien. Me trajo mi señora. No admite, no. ¿Qué cura le puedo dar? Lo primero que uno tiene que admitir para que el médico divino a nosotros nos diga, bueno, de esta forma usted se puede curar. Usted admite sus carnalidades, los arrebatos de ira, el enojo, las maledicencias, admite los celos, los pleitos, la ira, o Dios se confundió el mensaje. Ahora, si usted lo admite, usted tiene que ir de rodillas delante del Señor y decirle al Señor, yo soy así. Y el Señor le va a decir, yo sabía que eras así. Yo lo sé antes que vos me venga a contar. Sé lo que hacer. Lo único que quería era que venga y me cuente, porque eso significa confesar. El que confía y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Y usted lo confiesa, le dice, Señor, yo soy así. Soy un adúltero, soy un fornicario, soy un inmundo, tengo estos clases de pecados. Y Dios no se pone colgado, Dios sabe todo, porque Él lo ve todo, lo sabe todo. La palabra del Señor nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Un versículo anterior dice, versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La palabra del Señor nos dice que la sangre limpia. No como la sangre de los machos cabríos o de la sangre de los corderos que antes se presentaba delante de Dios, no podían quitar el pecado. Solamente cubrían. A ver si usted me entiende. Cuando usted invita a su suegra a comer y tiene una mancha terrible en la mesa, ¿qué hace usted? Le pone un mantel para que ella no lo rete, no la menosprecie, no diga, esta no sirve para nada, ¿no? Le pone un mantel, usted cubre eso. Bueno, la sangre en el Antiguo Testamento cubría solamente los pecados, pero el pecado estaba ahí sobre la madera, sobre la mesa, no podía ser sacado. Ahora, ¿qué pasa? La sangre de Cristo actúa debajo del mantel, va directo a la madera y quita la mancha. Se quita el pecado del mundo. El Señor te quita el pecado y te quita el deseo de pecar y te da victoria sobre el pecado y te hace una nueva criatura. Amén. Gloria al Señor. Lo segundo que usted tiene que hacer es renunciar a la obra de la carne. Le doy estos pasos porque yo sé que usted lo sabe. Pero hay veces que le echamos tanto la culpa al diablo que el diablo dice, pero che, yo no me quedé con esto. Confesá, reconoce vos, porque yo te tiento, pero acá vos sos peor que yo. Confesá tu pecado, reconocelo. Segundo, renunciar a la obra de la carne, porque uno tiene que decir deliberadamente que eso no lo quiere hacer más, no ceder a los impulsos. Basta de darle lugar a las pasiones desordenadas. Usted tiene que tomar el control de usted mismo a través de la oración y a través de las acciones que corresponden. Es decir, que la palabra del Señor te dice, haced morir. No le está diciendo que el Señor lo va a hacer por vos. No, hagan morir, haced morir. Te está dando un mandamiento en forma de imperativo, el verbo, haced morir. Hay algo que usted tiene que hacer porque Cristo ya hizo todo por usted. Usted tiene que tomar ahora el problema
como corresponde, y usted dice, esto no me va a dominar más. En Cristo Jesús yo tengo victoria sobre estas cosas. No cedo más. Renuncio a todas estas cosas. No quiero vivir más como un carnal. Quiero vivir como una persona que agrada al Señor. En tercer lugar, busque la llenura del Espíritu Santo. Y permítame ser simple en esto. No es solamente hablar en lenguas. Vivir lleno del Espíritu Santo es vivir controlado por el poder del Espíritu Santo. Porque hay gente que habla en lengua acá en la iglesia, pero afuera es como un demonio. Y usted dice, ¿cómo? Ahí está la confusión, ¿no? ¿Cómo si adentro está hablando en lengua y afuera se porta como un demonio? ¿Qué es esto? Es un carnal. Es un carnal. Que claro, el Espíritu se recibe por fe y adentro de la iglesia hay un ambiente de fe, hay un ambiente de unción y puede hablar en lengua y hasta puede decir tantas cosas y hasta profetizar. Pero afuera es donde tiene que tomar decisiones y vivir como una persona que agrada al Señor. Entonces, ¿cómo hago para vivir lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo? En primer lugar, ore. Segundo, no tiene fuerza con la oración, ayune y ore entonces. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Joel, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Se entiende? Es decir, que el ayuno tiene que servirte en primer lugar para vos, para convertirte a Dios. Si no podés vencer la ira, el enojo, esos pensamientos lujuriosos, todas esas cosas que realmente te pervierte, ayuná y orá. Meter todo el arsenal de Dios. En algún momento eso va a ceder y no te gobierna más, no tiene más lugar en tu vida. Lea la palabra del Señor, estudie. Deje que Cristo lo llene. ¿No dice la Biblia de la abundancia del corazón? Habla de boca. ¿De qué habla usted a diario? Si usted tiene un encuentro personal con Cristo, tiene que hablar de Cristo, y habla de Cristo, respira a Cristo, todo es Cristo. Conoce de Cristo. Pero si no habla del Real Madrid, del Atlético, de Boca, River, es decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted tuvo un encuentro personal con River Plate, y ahí está hablando de eso. Triste, ¿no? Pero sabe más de eso que de Cristo. ¿Se entiende? Practique el dominio propio. El Señor te dio dominio propio, poder de dominar a sí mismo. ¿Dónde está eso? En el fruto del Espíritu. Él te dio ese autocontrol, dominio propio. ¿Para qué? Para que no seas dominado por algo externo, sino que la fuerza interna que el Señor te da haga que puedas hacer la voluntad del Señor. Él te dio amor, te dio gozo, te dio paz por la relación que tenés con Él. Te dio paciencia, benignidad, bondad para tratar bien a los hermanos. Después te dio fidelidad, te dio mansedumbre, te dio templanza, para que también eso pueda ayudarte a vos mismo a tener una buena relación con Dios y con la gente. Pero el cristiano ya no es más dominado por la carne, es dominado por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Viva y ande en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. Si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia y le dice, ustedes viven por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Recibieron a Cristo como el Señor. Están vivos espiritualmente. ¿Cuántos vivos hay aquí en esta noche? Viven en el Espíritu, están vivos. Bueno, pero si viven en el Espíritu, lo siguiente, ahora caminen, anden en el Espíritu. No es solamente recibir vida, porque la vida se puede apagar ahí nomás a los 2 minutos, a los 3 minutos, si usted no la alimenta. Entonces, anden en el Espíritu y no den lugar, no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, que la victoria no solamente es resistir las obras de la carne, es cambiarla por otra cosa. Es decir, camine ahora paso tras paso siendo guiado por el Espíritu Santo.
Reemplace el pecado por la santidad del Espíritu Santo del Señor, que Él te va a capacitar y te va a transformar. Gloria al Señor. ¿Usted ha leído la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿podemos decir que era un carnal también? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Carnal número 1. El hijo menor. ¿Vio que los hijos menores por ahí son así? Le dijo, papá, no te morí nunca, vos. Yo quiero la herencia. Y el padre se lo miró y dijo, bueno, toma, anda, ya. No quería trabajar, no quería hacer nada. Tomó todo lo que él nunca le costó ganar y se fue a una provincia apartada. ¿Por qué se va lejos para pecar? Creyendo que... Dice que malgastó todo con sus amigos. Vio el dicho ese mundano que dice, cuando vos tenés plata, ¿qué tenés? Te sobra un amigo, ¿no? Y gastó con prostitutas, bueno, le faltó la plata y ¿qué se le fueron? Los amigos. Y empezó a hablarle más fuerte el estómago que lo que él podía hablar. Y él quería decir algo así. Vio que esto habla pero fuerte, ¿no? Y tenía hambre. Y dice que se arrimó a uno de los jornaleros, le pidió trabajo. Le dijo, sí, tengo el trabajo especial para vos. ¿Vos sos judío? Sí, bueno, a cuidar los cerdos. Lo peor que podía haber para un judío era cuidar cerdos. Y fue a cuidar cerdos y dice que ansiaba comer la comida de los cerdos y nadie le daba. Es decir, hasta tan bajo tuvo que caer. El carnal, si no le pasa eso, no reacciona. Cayó lo más bajo que podía y allá dice, pero ¿cómo si? Dice que volvió en sí. En la casa de mi padre los jornaleros están mejor que yo. Ya sé que volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros. Y pegó la vuelta. Y allá, cuando el padre lo vio, dice, ¿será? ¿No será? ¿Será? Sí, es muy parecido, pero no sé si o no. Cuando lo vio y divisó que era él, se fue corriendo y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo trató de decirle la oración, le dijo, está bien, hagamos fiesta porque mi hijo era muerto. ¿En qué situación están los carnales? Muerto espiritualmente. Mi hijo estaba perdido. ¿Cómo están los carnales? Perdido, porque la Biblia recién lo leímos, ¿no? Perdido, pero fue allá. Es decir que para el carnal hay posibilidad de volver a Dios. Pero, ¿qué es lo que te hace falta experimentar? ¿Hasta dónde tenés que esperar? ¿Qué es lo que querés que te pase para recién pegar la vuelta a Dios? Dios en esta noche está con los brazos abiertos esperando. Amén. Para recibirte. Él experimentó después restauración, transformación. La clave de todo fue el arrepentimiento y la decisión de abandonar su vida carnal. Dijo Pablo, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mis hermanos, vigila tus pensamientos. Vigila tus motivaciones. ¿Por qué quieres hacer las cosas? ¿Por qué? Porque la batalla siempre empieza acá en la mente. Segundo, practica disciplinas espirituales. ¿Qué significa? Oración, ayuno, lectura bíblica, comunión unos con otros. El estar junto acá hace de que usted no peque. Porque siempre alguno que te conoce y te mira ese che, ¿vos en qué andás? A ver, rendime cuenta de tu vida. ¿Cuánto tiempo tenés para leer la Biblia? Decide cuánto tiempo orás. Y usted tiene que dar cuenta, porque son amigos. No es que es un policía y le está pidiendo alguna explicación, no. Porque te ama, te pide algunas preguntas que le respondas porque quiere ayudarte. Eso es lo que hace de lindo la comunión. Que usted lo ve, apenas lo ve, este anda a la carne, de vuelta. Y usted quiere escaparse de esos ambientes, ¿no? Donde usted lo conoce. ¿Y dónde quiere ir? A congregarse en otro lugar, donde usted se esconde en medio de la multitud, nadie lo conoce. Pero en casa no hace falta mucho, ¿no? Para conocer cómo anda el estado de los hermanos. Busca ayuda
en los hermanos, en donde usted se congregue, busca ayuda con la rendición de cuenta, el apoyo mutuo, fortalece mucho para poder vencer la obras de la carne. Renueva constantemente tu mente. No permitas que los pensamientos carnales te dominen. Si usted vio algo y no era algo que tenía que mirar, automáticamente humíllese, le pide perdón a Dios. Señor, hice algo que no debía. Te pido perdón, límpiame con tu sangre. Y saca estos pensamientos, porque el diablo le quiere carcomer la mente con esas cosas. Ejercita el dominio propio, decide en cada momento actuar siempre en obediencia a Dios. ¿Cuánto tiempo le va a dar a esto? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar al otro? Tenga control de su tiempo, de su vida. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, la carne siempre buscará controlarnos, desviarnos, destruir todo lo que Dios ha construido en nosotros. Sin embargo, en Cristo tenemos autoridad y la gracia para poder vencerla. La clave está entonces en crucificar la carne y caminar en el Espíritu, viviendo en obediencia, en santidad al Señor. Un deseo de lo profundo de mi corazón: basta de ser carnales. Es el deseo de Dios. Basta de ser carnales. Basta de dar lugar a la carne. Basta. Ya basta. Es tiempo de levantarnos en el poder de Dios, renunciar a los deseos de la carne y vivir en la libertad en que Cristo nos hizo libre, en el poder del Espíritu Santo. Solo así podremos heredar el reino de Dios y cumplir con el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Hoy yo te invito, hermano, a hacer un compromiso delante de Dios, a entregar tu carne delante del altar del Señor, renunciar a tus deseos, esos deseos que siempre te están alejando del Señor, y busca llenarte del poder del Espíritu Santo. La victoria, ¿sabe dónde está? En tu decisión y en la gracia que Él te va a dar para comenzar a vivir en santidad. ¿Cuánto me dicen amén? Gloria a Dios. Incline su rostro y vamos a hacer una oración al Señor. Señor, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Eres nuestro varón de guerra que se levanta para defendernos. Y hoy nos levantamos en oración para declarar guerra contra nuestro Amalek, símbolo de las obras de la carne que busca destruir nuestra vida espiritual. Así como tú nos diste la victoria en el pasado y le diste la victoria a Israel, también confiamos en que con tu poder, Señor, seremos más que vencedores en esta batalla diaria que nosotros tenemos que librar, Señor. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes y nos des las armas espirituales, que tu Espíritu Santo nos capacite y nos fortalezca para que podamos mantenernos firmes, levantando nuestros brazos en oración como lo levantó Moisés allí en la cumbre, Señor, del cerro, y por esa dependencia de ti venía la victoria, Señor, sobre todo el pueblo de Israel. Levantamos nuestros brazos simbolizando la oración en fe. Levantamos nuestros brazos diciendo que vamos a obedecerte solamente a ti, Señor. Vamos a creer lo que dice tu palabra, Señor. Que cada deseo carnal en esta noche lo podemos considerar como muerto, crucificado, y que podamos caminar en santidad y temor de Dios, reflejando paso a paso tu gloria en nuestras vidas, Señor.